Este es el audio del libro del pastor David Paul Chong-I Cho, 7 pasos para vivir en la cuarta dimensión. Paso 6. Vida. Una vida que busca el rostro de Dios. Podríamos decir que los 5 elementos, mente, mentalidad, fe, sueños y palabra, son los elementos básicos en el marco de la espiritualidad de la cuarta dimensión. Ahora es necesario aplicarlos en la vida cotidiana. Este proceso está constituido por oración, palabra, Espíritu Santo y comunión. Primero, avance hacia la meta y ore. La oración es el núcleo de la vida cristiana. La oración destruye la potestad del diablo mediante el Espíritu Santo y nos fortalece para que vivamos una vida libre. Pero la oración debe orientarse hacia una meta. Luego de la guerra coreana, los coreanos del sur éramos muy pobres y yo no era la excepción. Fue uno de esos momentos en que me arrodillé en oración y dije: Señor, dame de comer. Además, necesito un escritorio, una silla y una bicicleta. Estas cosas son indispensables para mí. Estuve orando durante un mes, pero nada ocurrió. Pasaron 5 meses más, pero tampoco pasó nada. Me aferré más al Señor en oración, pero con mucha desesperanza al mismo tiempo. El Espíritu Santo habló a mi corazón diciendo: ya he contestado tu oración, pero necesito que seas más específico. ¿Acaso no te das cuenta de que existen muchas clases de escritorios, de sillas y de bicicletas? No sé qué clase de escritorio, silla o bicicleta prefieres. Estoy esperando que me especifiques tus peticiones. No puedo contestarte hasta que hayas orado específicamente. Instantáneamente me arrodillé y dije: Dios, quiero un escritorio hecho de caoba de las Filipinas, una silla que tenga las terminaciones de acero y ruedas para que pueda ir de un lugar a otro sin la necesidad de levantarme. Padre, en cuanto a la bicicleta, quiero que me des una de origen estadounidense. Dios, ya que te he dicho específicamente lo que deseo, ahora espero tu respuesta. Estuve aguardando en oración durante varios meses y, de a poco, empezó a surgir el milagro. Conseguí el escritorio hecho de caoba de las Filipinas, la silla con terminaciones de acero y con rueditas, y una bicicleta de origen estadounidense que había usado el hijo de un misionero americano. Este hecho cambió mi vida para siempre. Es decir, tuve la convicción de que si uno propone una meta y ora específicamente, Dios contesta nuestras oraciones. Segundo, cada vez que haya establecido la meta, es tiempo de dibujar un mapa en el corazón de la oración. Dibujar el mapa es como definir el recorrido de una caminata. Antes de correr o de caminar, debemos previamente pensar cómo será el recorrido, así como el plazo de tiempo, si será de 30 minutos o de 1 hora o 2. De esta manera dibujamos en nuestra mente el recorrido. En lo personal, cuando oro durante 1 hora, primeramente alabo a Dios y doy gracias por todo lo que hizo, pero de una forma muy específica. Luego de haber exaltado al Señor, pido a Dios que bendiga las actividades que me esperan a lo largo de la jornada. Además, dibujo en mi mente como si una congregación de 1.000.000 estuviera delante de mi vista. La gente no la ve, pero hay una iglesia de 1.000.000 de miembros que está creciendo en mi corazón. Luego de orar por la iglesia, pido por los líderes de las células y luego de las peticiones de cada departamento y ministerio de la iglesia. Prosigo mi oración y me dirijo a los Estados Unidos. Oro por los creyentes de aquel país y en especial por los televidentes que miran mis programas de televisión. Luego me dirijo a Japón y pido a Dios que examine los ídolos de aquel país y eche fuera al diablo. Y pido por el programa evangelístico de televisión y por la victoria de la batalla espiritual a lo largo y a lo ancho del país. Así se compone mi hora de oración.
Podrá experimentar la guía del Espíritu a medida que usted dibuje el recorrido de oración en su corazón y siga ese recorrido. Como hemos visto, podemos decir que la oración viene a ser la brújula en la vida cristiana. Entonces, ¿qué elemento viene a cumplir el rol de la roca en la vida cristiana? Es la palabra, sin lugar a dudas. El fundamento de la fe muestra que es fortalecido cuando aplicamos diariamente las enseñanzas de la Biblia, la palabra de Dios. Sin embargo, simplemente el hecho de leer la Biblia no es ningún beneficio para nuestras vidas, sino que debemos leer la palabra bajo estos 4 principios. De hecho, se trata el tercer principio de cómo aplicar la espiritualidad de la 4ª dimensión a nuestras vidas. Los 4 principios se componen de la siguiente manera. Primero, hay que leer la Biblia con mucha concentración y aceptar de que la Biblia es la palabra de Dios. Segundo, hay que inclinar el oído a la voz de Dios. Tercero, hay que dibujar, entendiendo que los sueños y las visiones se realizan delante de mis ojos. Cuarto, hay que confesar la palabra decenas y cientos de veces durante el día, estando sentado o de pie. De esta manera, usted puede lograr que la palabra se conserve en su corazón. Siguiendo estos 4 pasos, usted y yo podemos literalmente pelear cualquier palabra de Dios. De esta manera, podemos examinar un milagro que jamás hayamos imaginado mediante el poder de Dios y experimentarlo en nuestras vidas. No obstante, aunque tengamos la oración y la palabra, si no contamos con el Espíritu Santo, estamos en un problema grave. Aquel que no tiene al Espíritu Santo es una persona que ora en vanas repeticiones. Por tanto, el 4º paso es el proceso de beber el agua del Espíritu Santo. Cuando era niño era bastante tímido y no podía hablar en público. Además, era tan emotivo que lloraba por cosas insignificantes, motivo por el que mi padre solía decir: «Oye, ¿por qué lloras tanto como un violín? Déjate de actuar como una niña y sé un hombre». Cuando oía estas cosas, me deprimía aún más. Mi vocabulario era más negativo y pasivo. Aún en el ministerio, fueron muchas veces en que pensé que quería dejar todo y huir al ver que la gente me miraba atentamente. Por otra parte, tengo un acento fuerte. Cuando era niño viví en la ciudad de Busan y los ciudadanos de dicha provincia usan un acento muy fuerte. En especial la letra S la pronuncian como si fuera una doble S. Por tanto, cuando digo Espíritu Santo, la gente escucha Espíritu Santo. Y es por eso que algunos que me imitan dicen Espíritu Santo. Entonces, etc. Esta peculiaridad también se nota cuando hablo en inglés. En lugar de decir Holy Spirit, digo Holy Spirit. Definitivamente soy una persona con muchas debilidades. Esto causó una sensación de temor al comienzo de mi ministerio, pero al darme cuenta de que no era yo, sino el Espíritu quien predicaba, me desaté y pude predicar con denuedo. Por esta razón, cada vez que me toca hablar frente a mucha gente suelo decir: Espíritu Santo, tú sabes cuán difícil es hablar frente a una multitud para mí, ¿verdad? No puedo por mis propias fuerzas, pero quiero predicar con denuedo, con el poder que tú me otorgas desde adentro. Espíritu Santo, te reconozco, te doy la bienvenida y te acepto. Espíritu Santo, úsame y toma la dirección que este seminario tiene que tener. Luego de realizar una oración semejante, siento una nueva fuerza y energía. Esto sucede porque el Espíritu Santo es todopoderoso, y cuando uno se convierte en un instrumento de él, su poder se manifiesta a través de la persona. Además, el grado de poder que se manifiesta es aún mayor. El Espíritu Santo es Dios todopoderoso. Por consiguiente,
renueva nuestra vida cristiana, así como el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en la carta que le envió a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 13. Podemos alcanzar todo cuando el Espíritu Santo nos da fuerzas. Por último, comparta su amor con otros. La magnitud del amor se agiganta cuando compartimos nuestro amor con otros. El amor es sobre todas las cosas la fuente de la vida. El amor produce vida en nosotros. A medida que amemos a Dios, al prójimo y a nosotros mismos, la vitalidad del amor crecerá y producirá un gran milagro tanto en nuestras vidas como en nuestros ministerios. Ciertos sectores de la sociedad nos critican o nos elogian por lo que hacemos, pero lo cierto es que mi iglesia sigue creciendo porque no dejamos de compartir con el prójimo. Mi iglesia se está esforzando con la formación de líderes a través de la Universidad de Hansei y Bethesda. Además, devolvemos las ganancias a la sociedad por medio de la institución del bienestar social Elim. También ofrecemos a niños con problemas cardíacos cirugías totalmente gratuitas y apoyamos a Corea del Norte, India, África a través de una ONG. Hemos establecido una meta de plantar 500 iglesias y ya hemos superado el número de 300. También nos dedicamos a las misiones y hemos enviado a 600 misioneros a todo el mundo. Sin embargo, el edificio del Templo Central no es de lo mejor. No gastamos dinero para adornar la iglesia. Los asientos de mi iglesia son ya de hace más de 30 años. Un pastor me dijo: Pastor Cho, cambie las sillas. ¿Cómo es posible que la iglesia más grande del mundo tenga estos asientos? Pero mi manera de pensar es algo diferente a la de ese pastor. En lo posible, tenemos que gastar nuestro dinero en beneficio de otros, y no de nuestra congregación. Invertir nuestras finanzas a favor de la iglesia y de la sociedad coreana. No importa que los asientos tengan 30 años de antigüedad. Algunos opinan que las antigüedades son más valiosas. Recuerde que Dios bendice a medida que usted comparte su amor con otros. Aplique estos 5 pasos en su vida diaria. Su vida se transformará en una vida más dinámica cuando la oración, la palabra, el Espíritu Santo y la comunión se conviertan en la rueda de un carro. Esta clase de vida abre las puertas hacia el evangelismo. Primera de Pedro 4:11 dice: el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Dios es nuestro guía y nosotros somos como la rueda de su carro que avanzamos en obediencia. Que nuestras vidas den mucho fruto por medio de la presencia de Dios. Lunes. Avance hacia el objetivo en oración. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Una meta opaca hace perder la dirección. Si uno pretende hacer un agujero en una hoja de papel, debe mantenerse quieto con una lupa para que el rayo solar se concentre en ese punto. De esta manera la hoja de papel empieza a quemarse. Pero si movemos la lupa de un lado a otro, jamás podremos quemar la hoja y formar mucho menos un agujero. Lo mismo sucede con la oración. Es necesario concentrarse y orar visualizando una meta específica. Podemos oír la voz de Dios cuando contemplamos un objetivo claro. Ore por la meta con un corazón ferviente. Había un hombre pobre, miembro de un drama musical. Este hombre tenía un hijo. El niño iba de un asiento a otro en los Estados Unidos, acompañando a su padre, razón por la cual el lecho era incómodo, y caminaba
todas las noches. Un día de invierno llegaron a Dallas, hacía más frío que lo normal, pero tuvieron que pasar la noche en un hotel de 3 estrellas, que ni siquiera tenía sistema de calefacción, motivo por el que tuvieron que pasar mucho frío. Como si esto fuera poco, debido al mal clima no había espectadores, por consiguiente tampoco recaudaciones. El niño tuvo la idea de dirigirse a una catedral para calentar un poco su cuerpo. La catedral estaba un poco mejor, pero como no había nada atractivo, el niño comenzó a orar. Dios, quiero vivir una vida digna, sin pasar frío y una ganancia fija. Dios, ayúdame. En esos momentos, un deseo fuerte sorprendió su corazón. Quiero tener un hotel. Quiero ser dueño de una cadena de hoteles. El sueño comenzó a elevarse como por las nubes. Al pensar en esto, primeramente dudó y movió su cabeza de un lado para otro, murmurando: ¿qué estoy haciendo? Creo que estoy pensando en locuras por causa del frío. Sin embargo, en los días subsiguientes, el niño no dejó de venir a la catedral y cada vez que oraba sentía que su deseo se iba fortaleciendo en gran medida. El deseo de dejar de acompañar a aquel grupo y comenzar su propia vida se consolidó aún más en el corazón de este joven. Junto al deseo tuvo la fe que viene a ser la certeza de lo que no se ve. Tuvo la convicción de que podía ser el dueño de un hotel, aunque no había asistido a una escuela. Era apenas el peón de un grupo de artistas ambulantes. Oró con fervor y con mucha fe. De esta manera, en 1924, junto a algunos inversores, se convirtió en el dueño de un pequeño hotel en Dallas. El nombre del hotel tenía su propio apellido, Hilton. El trabajo duro, guiado por un deseo y un sueño, hizo que este hombre alcanzara el éxito en ese rubro. Este joven es el fundador de la cadena de hoteles Hilton, que actualmente tiene hoteles en todo el mundo. Su nombre es Conrad Hilton. Reflexión. ¿Cómo es posible que el hijo de un miembro de un grupo de artistas ambulantes se haya convertido en un multimillonario que tiene la más destacada cadena de hoteles en todo el mundo? Sucede que, tratando de evitar el frío, entró a una catedral y, mediante el Espíritu Santo, se propuso una meta y avanzó hacia ella en oración hasta que el milagro ocurrió. Cuando uno cocina el arroz, no puede hacerlo con el fuego lento. Asimismo, no se puede lograr algo con un corazón opaco y una meta oscura. Dios escucha nuestras oraciones cuando así ponemos todas las leñas al fuego para cocinar el arroz. Es que avanzamos de esta manera a la meta en oración cuando nuestro corazón arde fervientemente. Oración. Confesamos que tú eres un Dios que sabe todo lo que vamos a pedir y que contestas nuestras oraciones. Creemos que si abrimos la boca, tú la llenarás. Ayúdanos a no orar sin un propósito específico. Permite que podamos orar concentradamente bajo un propósito claro, con un sueño claro, con convicción y compasión. Ayúdanos a que nuestras oraciones obren milagros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Martes. Dibuje el mapa en su corazón en oración. Cumple los deseos de quienes le temen, atiende a su clamor y los salva. El libro de los Salmos, capítulo 145, versículo 19. El Espíritu Santo ayuda nuestras oraciones cuando pedimos algo con mucho fervor y dibujamos visualizando en nuestro corazón. De manera que no es cuestión de decir Espíritu Santo, ayúdame y punto, sino que debemos tener un corazón ardiente y dibujar visualizando la certeza de lo que deseamos. Además, es necesario que tengamos la convicción de que esa certeza que visualizamos la obtendremos. Esto no es una meditación, sino consiste en orar dibujando un mapa en el corazón. Es una oración en la que el Espíritu Santo
se convierte en nuestro pincel y dibuja nuestros deseos y los hace cumplir. Ore dibujando en todo momento. Una de las personas más nobles de los Estados Unidos es Booker Washington. Se trata de un negro que nació en los Estados Unidos en tiempos en que la discriminación racial era notoria. Escuchaba que su padre era blanco, pero no sabía quién era. Nació de una madre esclava negra, quien había sido abusada sexualmente. En fin, se trata de un esclavo, de alguien que trajo una vida muy dura de trabajo y de labor. Sin embargo, fue diligente en la escuela y tenía el sueño de ingresar a la universidad a los 16 años. Por otra parte, muchos se rieron de él, diciendo: «Eres un loco, estás mal de la cabeza». Además, la discriminación racial en el sur de los Estados Unidos en aquel lugar era realmente importante. Normalmente las universidades no autorizaban a los negros a ingresar, pero la Universidad de Hampton, en Virginia del Oeste, era la excepción. Entonces decidió ingresar a esa universidad, pero como no tenía dinero para viajar, tuvo que caminar. ¿Sabe cuánto? 800 kilómetros. Aún cuesta caminar 40 kilómetros, pero este joven moreno tenía el sueño de superar su situación. Cada vez que avanzaba, oraba a Dios, pero curiosamente tenía una manera bastante peculiar de orar. Oraba mientras se visualizaba a sí mismo como un estudiante de la Universidad de Hampton. Finalmente, logró reunirse con el rector de la Universidad de Hampton, pero cuando el rector lo vio, observó que se trataba de un jovencito negro, delgado y sucio. Además, debido al largo viaje, no pudo ni siquiera bañarse, y esto provocaba un olor desagradable. Entonces, el rector le preguntó: «¿Cuál es el motivo de tu visita?» «Quiero estudiar en la universidad». Al oír esto, el rector no pensó en otra cosa más que en echarlo, pero de una manera modesta. Entonces lo llevó a un auditorio grande y le dijo: «Limpia este salón hasta que yo venga a buscarte». El joven empezó a limpiar el auditorio orando: «Dios, Padre, permite que yo pueda estudiar en esta universidad». Fue en ese momento que el Espíritu Santo le dijo: «Limpia bien los pasillos también». Y lo llevó a dibujar en su imaginación. Limpió una y otra vez. Al anochecer, el rector vino y observó que los pasillos estaban limpios. Todos los rincones del auditorio, inclusive, lucían relucientes. Estaban impecables. Pasaba con sus dedos, pero no había ni un pequeño gramo de polvo. No había manera de echarle la culpa y apartarse entonces de él. Entonces el rector dijo: «Está bien, veo que eres un joven diligente, puedes estudiar en esta universidad», y autorizó su ingreso. De esa manera, Booker Washington logró estudiar en la Universidad de Hampton y luego se convirtió en el rector de la universidad. Además, fundó 2 universidades para negros y marcó su nombre en la historia de los Estados Unidos como un héroe, algo inusual para la época en que vivió este hombre. Reflexión. Dibuje en oración como Booker Washington. Dios abrirá nuevas puertas cuando usted ore dibujando con un corazón ardiente. Por más que resulte imposible, Dios observa lo que usted dibuja en oración. Es mi deseo que su sueño se realice mediante ese dibujo. Oración. Gracias por mostrarme tu dibujo en mi corazón. Permite que podamos orar dibujando por fe en Jesucristo. Permite que ese dibujo llene nuestro corazón y pueda hacerse realidad. Espíritu Santo, permite que ese dibujo traiga una gran creación tanto a nuestros hogares como a nuestro país. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Miércoles. Lea la palabra con estos 4 principios. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. La carta de Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 8.
Los 4 principios para leer la palabra pertenecen al mundo de la cuarta dimensión y pueden explicarse de la siguiente manera. Primero, hay que leer la Biblia con mucha concentración y aceptar que la Biblia es la palabra de Dios. Segundo, hay que inclinar el oído a la voz de Dios. Tercero, hay que dibujar entendiendo que los sueños y las visiones se realizan delante de mis ojos. Cuarto, hay que confesar decenas y cientos de veces durante el día, estando sentado o de pie, de manera que usted pueda lograr que la palabra se conserve en su corazón. Lea y relea la Biblia y confiese con la boca. En una ocasión escuché la noticia de un misionero al Congo que luego de haber trabajado en aquel país contrajo cáncer y volvió a su tierra natal. Tras volver, solo esperaba el día de su muerte. El cáncer estaba avanzado y los médicos se habían dado por vencidos. El cáncer era en el hígado y parecía no tener solución. Ningún medicamento le era útil, nadie lo podía sanar de su enfermedad. Un día pidió a su esposa que sacara la cama afuera al sol. Leía la Biblia mientras disfrutaba del cálido sol del día. Trabajando en el campo misionero, ya había leído toda la Biblia decenas de veces. Sin embargo, su mirada se detuvo en el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Luego de leer esta porción, empezó a llorar. Poco tiempo después, moriré en la carne, y mi espíritu se apartará de este cuerpo. Ciertamente Jesús llevó al madero mi pecado. He muerto al pecado, y he vivido para la justicia. ¡Qué bueno! Al meditar en este pasaje no pudo evitar el llanto de gratitud. Luego siguió leyendo el versículo y decía: por sus heridas, ustedes han sido sanados. En medio de sus lágrimas vio una ráfaga de luz que resplandecía. ¿Qué significa que Jesús llevó al madero mi pecado y que por sus heridas he sido sanado? Concentró su atención en esa parte e inclinó sus oídos. Leyó y releyó el mismo pasaje y trató de oír una y otra vez hasta que escuchó la voz de Dios. Amado hijo, he recibido los latigazos por parte de los soldados romanos en el patio de Pilato para llevar la carga del sufrimiento y el castigo de la enfermedad. Y mi espalda derramó la sangre de los profetas. La enfermedad no es una bendición, sino un castigo. Yo he recibido ese castigo por ti. Tú eres alguien que cree en mí. Por tanto, yo he resuelto el castigo. Tú no necesitas recibir ese castigo. Por sus heridas fuiste sanado. ¿Lo crees? Al inclinar su oído a la palabra, la voz del Espíritu Santo retumbó en su alma. Al escuchar la voz del Espíritu Santo empezó a creer que ya era una persona sana, que la enfermedad había pasado. Entonces llamó a su esposa y le dijo: «Querida, trae mi ropa, por favor». «¿Qué pasa?», dijo ella. «Observa este pasaje. Dice claramente que por sus heridas he sido sanado». «Pero si es un versículo que has leído siempre, tantas veces, ¿por qué hablas como si alguien lo hubiera leído por primera vez?». «No es eso, querida. Sucede que he leído por varias veces este versículo, pero nunca he inclinado mi oído para escuchar la voz de Dios. Simplemente lo leía superficialmente. Pero al leerlo otra vez, hoy sentí que el Espíritu de Dios hablaba a mi alma. Recibí la palabra y la creí. No soy más un enfermo de cáncer. Soy una persona sana. No hay razón por la que deba estar postrado en la cama. Tengo que levantarme». A pesar de la resistencia de su esposa, se levantó de su cama y comenzó a vivir como si fuera una persona completamente normal. Sorpresivamente, luego de un tiempo, el cáncer desapareció por completo. La palabra de Dios había obrado el milagro.
Reflexión. La Biblia declara que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Esa fe, que ha sido consolidada por la voz del Espíritu Santo, nunca se desvanece. La razón por la que hoy mucha gente no tiene fe se debe a que no invierten su tiempo en leer y escuchar atentamente la palabra de Dios. El Espíritu Santo es vivo y eficaz y tiene el poder para obrar como usted inclina su oído para escuchar y también para aceptar la palabra de Dios. Por tanto, comience a escuchar lo que el Espíritu Santo quiere enseñar por medio de la palabra. Oración. Gracias, porque el Dios, que es el mismo ayer y hoy por los siglos, está aquí con nosotros en manifestación de poder. En el pasado la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra es Jesucristo, pero ahora creemos que la palabra de Dios está escrita en la Biblia y lo tenemos aquí en nuestras manos, y podemos encontrarnos con Dios por medio de la Biblia. Permite que podamos inclinar nuestros oídos a la preciosa palabra de Dios y escuchar la voz de Dios. Ayúdanos a escuchar tu voz y que la palabra obre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Jueves. Beba el agua del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Por más que tengamos la oración y la palabra, si no hay presencia del Espíritu Santo, de nada sirve nuestra vida cristiana. Es decir, aquella persona que no tiene el Espíritu Santo es alguien que murmura sin sentido. Por tanto, es fundamental que usted beba el agua del Espíritu Santo. Recibimos el poder desde lo alto cuando desciende el Espíritu Santo sobre nosotros. Nuestros espíritus son restaurados y nuestras vidas son transformadas activamente. Restaure su vida mediante el Espíritu Santo. Tuve la oportunidad de encontrarme con alguien importante en Singapur. Se trata del Dr. Gries. Era un hombre inteligente que había recibido el título de doctorado en economía en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Además, era miembro del Congreso Nacional. Casi casualmente, logré escuchar la historia de este hombre. Luego de tener un hijo, decidió divorciarse de su mujer a los 3 años de casado. Su esposa siguió su camino y él tuvo que mantener a su hijo, y así por 10 años